y las que son ya de largo alcance. Y tú estabas hablando fundamentalmente de lo que no se debe hacer. Muy bien. Pero sería bueno entrar. Vamos a hablar de lo que se debe de lo que hacer. se tiene que hacer, lo que se debe y lo que se tendría que hacer. Profundizar ese diálogo. En esas conversaciones... Pero ¿cómo puede ser posible un diálogo sin interlocutores? Bueno, por eso, desgraciadamente, el tema, la responsabilidad más importante, no única, pero la más importante, está del lado del gobierno. El gobierno es el gobierno. Asuma su responsabilidad. Pero fíjate, tú, el gobierno es la cabeza del Poder Ejecutivo. Sí. Y el presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo, quise decir. Pero la Asamblea tiene como presidente a un miembro de la oposición. Y el mandato de la Constitución no es una recomendación que hace la Constitución, sino una orden que da la Constitución que dice así, creo que es el artículo 136, dice: los órganos del poder público ejercen sus funciones con independencia y autonomía, pero deben colaborar entre sí. El principio de la colaboración entre poderes. Yo creo que en este momento el Ejecutivo Nacional y el Legislativo deben trabajar armónicamente. La iniciativa debe tomarla el presidente de la República, que no solamente es el jefe del Ejecutivo, sino que además es el jefe del Estado. Así es. Y el Parlamento debe estar en la disposición de colaborar. Yo no creo que este es un momento para un debate político agudo y tal. Vamos a buscarle soluciones a los problemas de la gente. La gente no quiere ver a los políticos discutiendo sobre próximas elecciones y próximos procesos políticos. Lo que quiere es que se atienda el problema fundamental de la población, que es: no consigo los productos que necesito para llevar el mercado a mi casa y no encuentro en mis bolsillos el dinero indispensable para comprar las cosas. Estoy desesperado. No encuentro las medicinas para mis enfermos. No encuentro a dónde llevar a mis... Se me está muriendo la gente, un muchachito que está enfermo y que no hay manera de conseguir una medicina, o un señor mayor, lo que sea, la edad que sea. Lo que estamos viviendo y encima la inseguridad. Entonces, en este cuadro, oye, la prioridad no es el debate político, electoral, ni cosa por el estilo, sino que el debate es cómo enfrentamos esta situación en armonía, conversando, sin faltarnos el respeto, sin que el presidente ofenda al Parlamento, sin que nadie del Parlamento ofenda tampoco a ninguna persona. Y mira, vamos a buscarle la solución a los problemas. El país está muy mal. Y si esto se sigue difiriendo, esto no aguanta más. La paciencia del pueblo se va a agotar. ¿Qué puede pasar si esto se sigue difiriendo? Pueden venir conmociones sociales de distinta categoría y es impredecible lo que puede pasar en este país, porque se puede desatar un proceso de violencia. El presidente de la República y su equipo no pueden seguir pretendiendo manejar al país con sectarismo, con dogmatismo. Señores, la catástrofe es gigantesca. No sigan buscando quién es responsable de una situación insólita. Venezuela nunca había tenido tanto dinero como tuvo cuando el precio del petróleo estuvo en $100 y más de $100, y resulta que no hicieron ningún ahorro. No solamente eso, sino que encima se endeudaron. De modo que el año 2015, que acaba de terminar, que fue un año muy maluco, que lo pasamos muy mal los venezolanos, en ese año tuvimos 40.000 millones de ingresos por concepto de petróleo, y encima nos gastamos 10.000 millones que todavía teníamos en las reservas internacionales, y encima nos endeudamos. Hoy nos encontramos con que la estimación del ingreso por petróleo que vamos a tener en el año 2016 es la mitad del año pasado. Qué feo fue el año pasado, qué feo va a ser este año, que vamos a tener la mitad del ingreso, pero es que además no tenemos los 10.000 millones de dólares que teníamos en las reservas internacionales del año pasado y que nos gastamos, y además en este momento no nos presta nadie. O sea que el endeudamiento que nos ayudó a financiar los gastos del año 2015 no lo vamos a conseguir. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Se impone que el presidente le anuncie al país: estamos en una situación muy crítica y por tanto yo voy a reorganizar, a reestructurar el gobierno, vamos a tener un gobierno nuevo, caras absolutamente diferentes de las que hasta ahora han tenido la responsabilidad, y vamos a hacer una orientación distinta. Vamos a promover las inversiones, vamos a estimular que vengan capitales nacionales y capitales internacionales. ¿A quién rescatas tú de ese gabinete, del nuevo gabinete del presidente Maduro? Yo creo que tiene que haber un cambio muy radical. No pueden ser pequeños cambios y juegos de ajedrez de enroques para cambiar uno de aquí, otro para allá, y vuelta este para acá y este para allá. Es un cambio que lleve a la dirección de la vida nacional, a la estabilidad, a la prosperidad, 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 a la prosperid
a un equipo que le merezca confianza a la nación entera. Ahora, tú conoces, por ejemplo, a Aristóbulo Istúriz, que es el vicepresidente, que también tiene una labor política que cumplir en Y ese además campo. es un hombre que ha demostrado una gran flexibilidad y un gran pragmatismo. De modo que Aristóbulo podía ser alguien que ayudara a que el presidente Maduro entienda esta situación y eventualmente ser una ficha en un proceso de cambios que debe hacerse, pero que tiene que ser nuevos hombres, nuevos procedimientos y nuevos ideales. Cuando tú cambiados. hablas de nuevos hombres, hablas de cambiar a Maduro también, al presidente Maduro. Eventualmente, el presidente podría. Yo creo que el presidente todavía tiene tiempo para convocar él el nuevo gobierno, porque cambiar al presidente supone mucho tiempo y supone mucha confrontación. Y si algo no tenemos los venezolanos es mucho tiempo. Las decisiones hay que tomarlas mañana. El cambio del presidente, bien sea por alguna de las vías de los mecanismos previstos en la Constitución, consume meses, consume conflicto, consume discusiones. Y los cambios hay que hacerlos mañana porque el hambre del pueblo no aguanta meses.